Y bien, como te iba diciendo, vamos a analizar ahora sí ya de lleno la inclusio de la Biblia, de la palabra de Dios. Y a continuación te voy a presentar ya un bosquejo formal de lo que vamos a ir analizando en los siguientes vídeos. Así que no te los vayas a perder de nuevo. Aquí tienes la palabra de Dios, la Biblia. Parece ser que es la Biblia de Gutenberg. Y estamos armando el rompecabezas. Este canal se llama El Rompecabezas Bíblico. Así que no te lo pierdas, ¿sí? Yo soy tu servidor Roberto Ruiz, te saludo desde Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver entonces el bosquejo, la inclusio ya de toda la Biblia, vamos a analizarla. ¿Ok? Para que contextualices bien esta inclusio, recuerda esta estructura en forma de sándwich. Aquí está. Creación natural y paraíso perdido. Paraíso restaurado y nueva creación. Esto que está en negritas es la inclusio de toda la Biblia, ¿sí? Y es lo que estamos analizando. Son las dos tapas de pan del sándwich. Entonces, esta otra rebanada del sándwich, vamos a ponerle esta, que esta fuera el jitomate, es una historia de degeneración. Su contraparte en espejo es una historia de regeneración. Degeneración, regeneración. Pero fíjate, en la inclusio es creación natural, nueva creación. O sea, paraíso perdido, paraíso restaurado. O sea, se cruzan, porque primero es la creación natural y enseguida, cronológicamente hablando, en la línea del tiempo, el paraíso perdido. Y primero es el paraíso restaurado y al final es la nueva creación. Bien. Entonces, historia de degeneración, historia de regeneración. Las tapas de pan, el jitomate. Aquí está el aguacate o la lechuga, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús. Y en el centro está la cruz, el madero de tormentos, el stauros, el xilón, la estaca donde fue clavada Cristo. Muerte y resurrección de Cristo es la carne del sándwich, la carnita, la rebanada de carne, el jamón serrano, ¿sí? El jamón de pavo o la hamburguesa de carne, ¿sí? Entonces, esta es la estructura literaria de toda la Biblia y ahorita nada más estamos analizando la inclusio, ¿sí? Las rebanadas de pan del sándwich y en otra serie vamos a ir analizando las partes restantes, pero quiero que lo entiendas desde el punto de vista de teoría literaria, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista estrictamente bíblico. Aquí no estamos hablando de si los mormones, de si los testigos de Jehová, de si los adventistas, de si los cuáqueros, de si los menonitas, los anabaptistas, los colegiados, los discípulos de Cristo, el ejército de la salvación, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa rusa o griega. No estamos hablando ya de dogmas de sectas o religiones, estamos hablando de la palabra de Dios desde sus estructuras internas, desde su semántica interna, como un sistema compuesto por subsistemas. Estamos aplicando la teoría general de los sistemas, ¿sí? Estamos viendo la Biblia como si fuera un ecosistema donde todo depende de todo, ¿ok? Bien. Entonces, estos 10 puntos que aparecen al inicio en los primeros 3 capítulos de Génesis se repiten al final como una inclusio. La creación de los cielos y la tierra, el mar, el aire, los continentes, la tierra seca, los vegetales, el sol, la luna y las estrellas, los animales, el hombre, la primera boda, el paraíso original. Todo esto se repite, pero en sentido simbólico, en la parte final de la Biblia. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo uno por uno. El paraíso perdido. Fíjate, el paraíso perdido tenía 7 aspectos. El árbol de la vida en medio del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, toda suerte de vegetales y frutos hermosos y agradables, animales bellísimos, un río que se dividía en 4 cabeceras o brazos, oro fino y piedras preciosas. Adán y Eva fueron llamados hijos de Dios. Y todo esto se repite al final en Apocalipsis.
generalmente con tintes simbólicos y espirituales. ¿Ok? Bien. La sentencia condenatoria de Génesis capítulo 3 contra la serpiente simbólica, contra el hombre y contra la mujer. O al revés, ¿no? Primero contra la mujer y después contra el hombre. Que la mujer pecó primero y después el hombre. Entonces ahí, esta sentencia condenatoria que todavía pesa sobre la humanidad, al final de los tiempos, al final de la Biblia, es eliminada punto por punto. Esto es parte de la inclusio de toda la Biblia. ¿Ok? Entonces todo esto lo vamos a ir estudiando parte por parte. Al final, Dios elimina para siempre a la serpiente, al diablo y a sus demonios y sus secuaces y el eje del mal. El hombre recibe una sentencia aprobatoria, la mujer recibe una sentencia aprobatoria también. ¿Ok? El paraíso restaurado. Vamos a ver esto del paraíso restaurado. Ya al final de los tiempos, en Apocalipsis, en Isaías, en Ezequiel, en Daniel, Zacarías, Joel, ¿no? En los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ok? Hasta en los mismos evangelios, los milagros de Cristo hablan de esta restauración de todas las cosas. El árbol de la vida es restaurado, el árbol del conocimiento del bien y del mal desaparece, toda suerte de vegetales y frutos hermosos y agradables aparecen en la visión del nuevo paraíso, animales bellísimos y en concordancia con la humanidad, un río que se dividía en 4 brazos, oro fino y piedras preciosas en la nueva Jerusalén, que es el nuevo Edén y el nuevo templo. Adán y Eva fueron llamados hijos de Dios y el que venza será llamado así. Punto por punto, ojo por ojo, diente por diente. Ahí está la ley de la balanza, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, marca candente por marca candente, como dice el libro de Levítico o el libro de Deuteronomio. La ley del talión, la ley de la balanza, la ley de la simetría y de la recursividad. La palabra talión viene del latín y significa balanza. ¿Sí? Cuando decimos tal por cual, estamos usando tal por cual, tal para cual, como una balanza. ¿Sí? La ley del talión significa la ley de la balanza, la ley del equilibrio. Todo lo que hacemos en la vida lo tenemos que restituir, ojo por ojo, diente por diente, lo que los antiguos llamaban el karma. ¿Sí? Entonces, todo lo que acá se pierde, acá se restaura. ¿Qué es entonces la Biblia? Un texto, una obra literaria, la palabra de Dios, el Dios vivo mismo hablándonos, pero denota una historia que aquí habla de las cosas perdidas al inicio y acá de cómo esas cosas se restauran. ¿Sí? Eso es básicamente la Biblia, una descripción de lo perdido y de cómo eso perdido se restaura punto por punto. Se menciona punto por punto lo perdido y punto por punto lo restaurado. ¿Y qué es lo que permite esa restauración? La muerte y la resurrección de Cristo, básicamente. Sin la muerte y la resurrección de Cristo no puede ser posible dicha restauración punto por punto, dicha ley del talión o ley de la balanza. ¿Ok? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás armando el rompecabezas bíblico? Bien. Consecuencias de la rebelión de Génesis capítulo 3, de la rebelión del diablo y de Adán y Eva: la muerte, el sufrimiento humano, la maldición de la tierra está maldita hasta la fecha, la enfermedad, el pecado, la expulsión del paraíso, fue bloqueado el acceso al árbol de la vida. Esas son las consecuencias de la rebelión, porque no fue un simple pecadito, fue un delito de lesa majestad, como después vamos a analizar, ¿sí? Un delito contra la soberanía del Creador. ¿Ok? Vamos a ver ahora la restitución de esos puntos. Se eliminan las consecuencias de esta rebelión. ¿Ok? Permítanme un segundo. Aquí está sucediendo algo. Ahí está. Es que esta conexión... Ahí está.
Bien, mil disculpas. Es que aquí está haciendo un falso. A ver, parece que ya está. Bien. De todos modos, ya vamos a acabar esta diapositiva. Aquí está la eliminación de las consecuencias de esa rebelión de Génesis 3. Dios elimina la muerte para siempre. Desaparece el sufrimiento humano. Dios elimina la maldición de la tierra. Ya no habrá más maldición. Dios aniquila las enfermedades, pues las hojas de los árboles de la vida servirán para la curación de las naciones. Se elimina el pecado. Se admite de nuevo al hombre en el paraíso. Y Dios permite que el hombre ahora tome del árbol de la vida. Todos estos pasajes los vamos a analizar uno por uno, ¿sí? Ahorita nada más estoy presentando un bosquejo de la inclusio de toda la Biblia, ¿ok? Hace algunos años leí esta maravillosa obra que se llama Historia del Paraíso, del historiador francés Jean de Limoux, y son 3 tomos. Este es el primero, que es el más delgado, y luego este es el más grueso, porque habla de un milenio, del milenio de Apocalipsis 20, y este tercero es ya término mediano, pero los 3 están documentadísimos de cómo a lo largo de los últimos 2000 años diferentes grupos religiosos, diferentes políticos, ecónomos o economistas, diferentes filósofos, diferentes legisladores, etcétera, han buscado, han anhelado, incluso la civilización occidental ha sido jalonada por la esperanza, por la nostalgia de un paraíso perdido y la esperanza de un paraíso restaurado, ¿sí? Entonces, esta enseñanza bíblica, esta inclusio, no es monopolio de doctrinas como las de los testigos de Jehová, que te enseñan un paraíso terrestre, porque el paraíso es algo mucho más abarcador que un simple paraíso terrestre. Pero también los adventistas en un tiempo lo enseñaron mucho, y otros grupos religiosos también lo han enseñado. He leído, por ejemplo, si lees la Biblia católica de Juan Straubinger, ahí te explica algunas de estas profecías de restauración a pie de página, por ejemplo, en los pasajes de Isaías 11, Isaías 35, Isaías 65 y 66, y muchos otros pasajes de los profetas y de los salmos, ¿no? Entonces, no solamente testigos de Jehová adventistas han hablado de esto, lo han hablado muchos grupos, incluso tengo escrituristas protestantes evangélicos que también hablan de esto, ¿sí? La misma iglesia ortodoxa rusa y griega habla de esto. Entonces, aquí vamos a ir aprendiendo precisamente en los siguientes videos, punto por punto, versículo por versículo, y ahora sí ya vas a entender toda la inclusio de la Biblia, con todos sus detalles. Así que no te pierdas, por favor, los siguientes videos. Son muy importantes que los entiendas. Y no importa cuántos videos nos lleve, esta serie, pero lo importante es que comiences a comprender la palabra de Dios, la Biblia, su mensaje. A esta restauración se le denomina en el libro de Hechos capítulo 3 la apocatástasis panton, ¿sí? La regeneración de todo, ¿sí? La recreación, la palingenesia. Jesucristo en Mateo utilizó la palabra griega palingenesia, se refirió a la recreación. Y la apocatástasis panton es la restauración de todas las cosas en el discurso del apóstol Pedro en Hechos capítulo 3. Te voy a leer así de manera rápida ese discurso. Hechos capítulo 3 dice lo siguiente, ¿ok? Dice lo siguiente, Hechos capítulo 3, dice aquí, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, versículos 11 en adelante, dice aquí. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, porque acuérdate que sanaron a un cojo y el pueblo se quedó atónito. Dice, el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón.
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este paralítico? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, o sea, a Jesús de Nazaret, y pediste que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, o sea, al que nos va a restaurar la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Porque acuérdate que Jesús les dijo: seréis testigos de mí. ¿Ok? Y por la fe en este nombre, en su nombre, a este Jesús que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad a este paralítico en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Fíjate, aquí Pedro ya anunció la muerte y la resurrección de Jesús, ¿sí? El centro temático de la Biblia. Y luego dice, así que, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, también insta al arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento en griego es metanoia, es cambiar de mente, dar un giro, reorientar la vida, reorientar los intereses y las prioridades. Y dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, o sea, Dios, Yahvé, envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, apocatástasis panton, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces aquí está resumiendo prácticamente toda la Biblia el apóstol Pedro, porque habla del inicio desde Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, luego habla de la muerte y resurrección de Jesús, y luego habla de la restauración de todas las cosas que va a llegar en el futuro. Este discurso de Pedro es una Biblia en pequeño, es una Biblia en miniatura, y es un sándwich también, ¿no? Porque habla de Abraham, Isaac y Jacob, la muerte de Cristo en el centro, y la restauración de todas las cosas. Ese es el verdadero evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Eu, en griego, significa bueno, y ángelos, anuncio, el buen anuncio, la buena nueva, la buena noticia. Este libro maravilloso que tengo en mis manos, la Biblia, es un libro de buenas noticias, del buen anuncio, del evangelio, la buena nueva, porque te habla de la restauración de todas las cosas. Todo lo que aquí se pierde, acá se restaura. En ese sentido es un evangelio. Toda la Biblia es un evangelio, como si fuera el de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. ¿Sí? Toda la Biblia es un evangelio, resuma buenas nuevas, buenas noticias. Todo lo que estamos viendo ahorita va a ser eliminado gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, eso es una noticia maravillosa. Y eso nos da una esperanza, nos da fe. Y nos ayuda a cambiar nuestra mente, a hacer un metanoeo, a transformar nuestra vida radicalmente para hacer la voluntad de Dios e imitar al Mesías Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo, que es el agente principal de la nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas anteriores han pasado, he aquí que ya son nuevas las cosas, dice 2 Corintios 5:17. Entonces, entre más imitemos a Jesús, entre más dirijamos nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios, más seremos una nueva creación. Porque la nueva creación empieza por mí y por ti. La Biblia
no es la historia del pueblo de Israel, no es la historia de los apóstoles, no es la historia de Abraham, Isaac y Jacob. La Biblia es mi propia historia individual, ¿sí? La Biblia solamente es un espejo de cuán parecido estoy yo al Mesías y a Dios. Eso es la Biblia, y es el ser vivo, el Dios vivo hablándonos desde la zarza ardiente. Así que sigue leyendo las Escrituras y acuérdate que toda la Biblia es un evangelio, toda la Biblia habla de restauración, y eso es un mensaje maravilloso. Entonces, al entender la inclusio, vamos a entender ese evangelio, esa restauración, esa apocatástasis panton, esa palingenesia, palin otra vez, génesis, ese nuevo génesis, eso significa palingenesia, ¿ok? En griego. Y esas palabras están ahí en los evangelios. Esa palabra de palingenesia la usó Jesús, como ya dije en el evangelio de Mateo. Todo esto lo vamos a ir analizando, no te lo pierdas en los siguientes videos. Hasta pronto.